El ser del umbral. H.P. Lovecraft. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El ser del umbral. Y es verdad que le he descargado 6 tiros en la cabeza a mi mejor amigo, sin embargo, espero demostrar en esta declaración que no soy su asesino. Al principio se me tendrá por loco, más loco que el que maté en su celda del sanatorio de Arkham. Después, algunos de los que la lean sopesarán cada afirmación, la cotejarán con los hechos conocidos, y se preguntarán si podía haber obrado de otra manera tras enfrentarme a la evidencia de ese horror, de ese ser del umbral. Hasta ese momento, yo tampoco encontraba otra cosa que locura en las historias disparatadas en las que me he visto involucrado. Todavía hoy me pregunto si no habré caído en un engaño o si no estoy efectivamente loco. No lo sé, pero hay otros que tienen cosas extrañas que contar de Edward y escenas Derby, y ni siquiera la estólida policía encuentra una explicación a esa terrible visita final. Ha intentado débilmente presentar la teoría de que fue una broma macabra o una advertencia de los criados despedidos, pero en el fondo saben que la verdad es infinitamente más terrible e increíble. Por tanto, repito que no he asesinado a Edward Derby. Antes bien, lo he vengado, y al hacerlo he purificado el mundo de un horror cuya sobrevivencia podía haber desatado terrores indecibles sobre la humanidad. Existen zonas de tenebrosa sombra inmediatas a nuestra senda diaria, y de tiempo en tiempo alguna alma malvada se abre paso hasta ellas. Cuando eso ocurre, el que lo sabe debe intervenir, antes de tener que lamentar las consecuencias. Conocía a Edward Pickman Derby de toda la vida. 8 años más joven que yo, era tan precoz que compartíamos muchos gustos cuando él tenía 8 años y yo 16, 644. Era el alumno más extraordinario que he conocido. A los 7 años escribía poesías de un humor sombrío, fantástico, casi morboso, que sorprendía a los preceptores. Quizás su educación privada y su reclusión rodeada de mimo tuvieron que ver con su florecimiento prematuro. Hijo único, padecía debilidades orgánicas que alarmaban a sus progenitores, por lo que lo mantenían sujeto a su lado. Jamás lo dejaban salir sin su niñera, y raras veces tenía ocasión de jugar libremente con otros niños. Todo esto fomentaba indudablemente en el niño una vida interior extraña y secreta, con la imaginación como única vía de acceso a la libertad. 645. Sea como fuese, sus conocimientos juveniles eran prodigiosos y raros, y su fluidez escribiendo era tal que me deslumbraba, a pesar de que casi le doblaba en edad. Por ese tiempo yo tenía inclinación por el arte de carácter grotesco y encontraba en este chico una rara afinidad. Detrás de nuestro común amor por las sombras y las maravillas estaba, sin duda, la ciudad antigua, ruinosa, temible en la que vivíamos, la embrujada y legendaria Arkham, cuyas techumbres apiñadas y hundidas y desgastadas balaustradas georgianas aguantaban el paso de los siglos junto al oscuro y susurrante Miskatonic. Andando el tiempo, me aficioné a la arquitectura y abandoné la idea de ilustrar un libro de poemas demoníacos de Edward, aunque no por eso se resintió lo más mínimo nuestra camaradería. El genio singular del joven Derby se desarrolló notablemente, y a los 18 años su colección de líricas pesadillas causó verdadera sensación cuando se publicó con el título de Azatoth y otros horrores. 646. Se escribía asiduamente con el célebre poeta baudeleriano Justin Jeffrey, 647, autor de El pueblo del monolito, que murió gritando en un manicomio, 648, en 1926, después de una visita a un pueblo siniestro y mal afamado de Hungría. En cuanto a confianza en sí mismo y a cuestiones prácticas, sin embargo, Derby andaba muy retrasado debido a su mimada existencia. Su salud había mejorado mucho, pero sus padres, superprotectores, fomentaban en él los hábitos de infantil dependencia, de manera que nunca viajaba solo, nunca tomaba una decisión por sí mismo, y nunca asumía una responsabilidad.
Pronto se vio que no estaba capacitado para la lucha en el campo profesional o de los negocios, pero la fortuna familiar era tan holgada que esto no constituía ninguna tragedia. 649. Cuando llegó a adulto siguió teniendo el mismo aspecto aniñado. Rubio, de ojos azules, tenía la piel lozana de un crío, y a duras penas se discernía el bigote que intentaba dejarse. 650. Su voz era suave y débil, y la vida muelle y la falta de ejercicio le daban una gordura juvenil, más que una tripa de madurez prematura. Era alto, y su rostro bien parecido habría podido hacer de él un galán notable, de no haberle empujado su timidez a una vida recluida y libresca. Todos los veranos lo llevaban sus padres al extranjero, y enseguida captó los aspectos superficiales de la expresión y el pensamiento europeos. Su talento poesco le fue inclinando cada vez más hacia lo decadente, y esta propensión acabó despertando en él otra sensibilidad y otros anhelos. En aquellos días nos enfrascábamos en largos debates. Yo me había graduado en Harvard, había trabajado en el estudio de un arquitecto de Boston, me había casado y finalmente había regresado a Arkham para ejercer mi profesión, donde me establecí en nuestra casa solariega de Saltonstall Street, 651, ya que mi padre se había ido a vivir a Florida por motivos de salud. Edward solía venir a verme casi a diario, al anochecer, al extremo de que llegué a considerarle un miembro más de la casa. Tenía una manera característica de llamar al timbre, o con la aldaba, que acabó convirtiéndose en una especie de señal convenida, así que después de cenar esperaba siempre oír los 3 timbrazos en rápida sucesión seguidos de otros 2 tras una breve pausa. Yo iba a su casa con menos frecuencia y contemplaba con envidia los oscuros volúmenes de su biblioteca en constante aumento. Derby se graduó en la Universidad Miskatonic de Arkham, dado que sus padres no consentían que viviese lejos de ellos. Ingresó a los 16 años y acabó la carrera en 3, en la especialidad de literaturas inglesa y francesa, obteniendo notas altas en todo menos en matemáticas y ciencias. Tuvo muy poco trato con los demás estudiantes, aunque miraba con envidia a los osados y a los bohemios, cuyo lenguaje superficialmente original y pose irónica y vacía imitaba, y cuya dudosa conducta deseaba atreverse a adoptar. Lo que hizo fue convertirse casi en un fanático devoto del saber mágico y oculto, por el que la biblioteca de la Miskatonic era y es famosa. Habituado a vivir desde siempre en la superficie de la extrañeza y la fantasía, buceaba ahora en las runas y los enigmas dejados por un pasado fabuloso para guía o confusión de la posteridad. Se sumergía en textos como el libro de Yvonne, el Unausprechlichen Kulten de von Huns, o el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, aunque nada de esto comentaba a sus padres. Edward tenía 20 años cuando nació mi único hijo, y le gustó que le pusiera el nombre de Edward Derby Upton, por él. A los 25 era un hombre prodigiosamente docto y poeta y cultivador de la fantasía relativamente conocido, aunque su falta de contactos y responsabilidades había retardado sus progresos literarios, haciendo sus escritos excesivamente artificiosos y sesudos. 652. Yo era quizá su más íntimo amigo, y encontraba en él una fuente inagotable de asuntos teóricos vitales, mientras que él acudía a mí en busca de consejos sobre lo que no quería hablar con sus padres. Permanecía soltero, más por timidez, inercia y proteccionismo paterno que por inclinación, y sus relaciones sociales eran superficiales y sumamente formularias. Cuando estalló la guerra, la salud y la cortedad le retuvieron en casa. 653. A mí me mandaron a Plattsburgh, 654, para una misión, pero no llegué a salir del país. Y así pasaban los años. La madre de Edward murió cuando él tenía 34, y durante meses le tuvo incapacitado una singular afección psicológica. Su padre le llevó a Europa, no obstante, y consiguió sacarlo de su trastorno sin consecuencias aparentes. Más tarde experimentó una especie de euforia, como si se hubiese liberado de alguna servidumbre invisible. 655.
Empezó a tratarse con el grupo de universitarios más adelantados, a pesar de su edad ya madura, y estuvo involucrado en ciertos hechos atroces. En una ocasión pagó un cuantioso chantaje, dinero que me pidió prestado a mí, para que no informasen a su padre de su presencia en determinado asunto. Algunos rumores sobre la camarilla de la Miskatonic eran de lo más singulares. Incluso se hablaba de magia negra y de sucesos totalmente fuera de lo creíble. 2. Edward tenía 38 años cuando conoció a Essenas Watt. Ella contaba por entonces, creo, 23, y estaba haciendo un curso especializado de metafísica medieval en la Miskatonic. La hija de un amigo mío la conocía de antes, de la Hall School 656 de Kingsport, y tendía a evitar su trato debido a su reputación de excéntrica. Era morena, menuda y muy guapa, salvo los ojos, que los tenía demasiado saltones. Había algo en su expresión que echaba para atrás a las personas sensibles. Pero era sobre todo su origen y su conversación lo que la extrañaban de la gente corriente. Era una Watt de Innsmouth 657 y durante generaciones se habían ido acumulando oscuras leyendas sobre la ruinosa y medio deshabitada Innsmouth y sus habitantes. Hay historias sobre pactos horribles realizados hacia el año 1850 y sobre un extraño elemento, no completamente humano, en las antiguas familias del ruinoso puerto pesquero, como solo los yanquis de los viejos tiempos pueden inventar y contar con justo temor. El caso de Essenas lo agravaba el hecho de ser hija de Ephraim Watt, habida en su vejez con una esposa que nadie conoció y que siempre fue con velo. Ephraim vivía en una mansión medio en ruinas de Washington Street, Innsmouth, y los que habían visto el edificio, los de que me evitan ir a Innsmouth si pueden, afirmaban que las ventanas del ático estuvieron siempre condenadas con tablas y que a veces, al anochecer, salían de allí ruidos extraños. Se sabe que el anciano fue un portentoso conocedor de la magia en su tiempo, y la leyenda afirma que podía originar o aplacar tempestades en el mar a voluntad. Yo lo había visto una o dos veces en mi juventud, cuando acudió a Arkham a consultar obras de acceso restringido en la biblioteca de la universidad, y su cara lobuna, saturnina, con una maraña de barba gris acero, me había producido aversión. Murió loco, en extrañas circunstancias, poco antes de que su hija, en su testamento la confió nominalmente a la tutela del director, ingresara en la Hall School. Pero, ávida discípula de su padre, se parecía a veces diabólicamente a él. El amigo cuya hija había ido al colegio con Essenas Watt me contó varias anécdotas cuando se supo que tenía relaciones con Edward. Al parecer, Essenas había alardeado en el colegio de tener poderes mágicos, y verdaderamente parecía que era capaz de ejecutar maravillas asombrosas. Aseguraba que podía desatar tormentas, aunque su aparente éxito se atribuía por lo general a una especial habilidad para prever. Los animales manifestaban una marcada aversión hacia ella, y era capaz de hacer que un perro se pusiese a aullar mediante ciertos movimientos con la mano derecha. Había veces en que revelaba retazos de un conocimiento y un lenguaje de lo más singular y espantoso en una joven, en que asustaba a sus compañeras con miradas de reojo y guiños que no sabían cómo interpretar, y les parecía encontrar en ellos una ironía obscena y complacida desde su actual situación. Más extraordinarios, sin embargo, eran los casos confirmados de su influjo sobre otras personas. Poseía, sin la menor duda, el don del hipnotismo. Mirando de manera especial a una compañera, hacía que ésta experimentase claramente la sensación de intercambiar con ella la personalidad, como si la hipnotizada se desplazase momentáneamente al cuerpo de la maga y viese desde el otro extremo del aula su propio cuerpo, cuyos ojos centelleaban y sobresalían con una expresión ajena. Essenas decía a menudo cosas descabelladas sobre la naturaleza de la conciencia y su independencia respecto de su soporte físico, o al menos respecto de los procesos vitales de su soporte físico. Pero había una cosa que la enfurecía lo indecible, y era no ser varón, porque pensaba que el cerebro masculino tenía ciertos poderes especiales, de un alcance cósmico. Con un cerebro de varón,
afirmaba, no solo igualaría a su padre en el dominio de fuerzas desconocidas, sino que lo superaría. 658. Edward conoció a Escenas en una reunión intelectual celebrada en la habitación de uno de los estudiantes. Al día siguiente, cuando vino a verme, no fue capaz de hablar de otra cosa. Tenía los mismos intereses y conocimientos que le absorbían a él, aparte de que personalmente le gustaba muchísimo. Yo no conocía a la joven y solo recordaba alguna referencia esporádica, pero sabía quién era. De todos modos, me parecía deplorable que Derby estuviese tan colado por ella, aunque no dije nada que sonara a censura, ya que los enamoramientos se encienden aún más cuando topan con alguna oposición. Añadió que no le diría nada a su padre. Durante las semanas siguientes, Derby solo me habló de Escenas. La gente se había percatado del otoñal galanteo de Edward y todos coincidían en que, como no aparentaba la edad que tenía, no desentonaba en absoluto cortejando a su rara divinidad. Apenas tenía barriga, a pesar de su indolencia y su sibaritismo, y su rostro estaba exento de arrugas. En cambio, Escenas tenía prematuras patas de gallo debidas a un intenso ejercicio de concentración. Por esas fechas vino Edward con la joven para presentármela y enseguida me di cuenta de que el afecto era mutuo. Ella no cesaba de mirarlo casi como un ave de presa y comprendí que la intimidad entre ambos era indisoluble. Poco después recibí la visita del viejo señor Derby, por el que siempre sentí respeto y admiración. Había oído rumores acerca de la nueva amistad de su hijo y había sonsacado al muchacho toda la verdad. Edward estaba decidido a casarse con Escenas, incluso había empezado a buscar casa en las afueras. Conociendo mi influencia sobre su hijo, venía a ver si yo podía ayudarle a impedir este paso descaminado, pero sentí mucho tenerle que expresar mis dudas. Esta vez no se trataba de que Edward fuera débil de voluntad, sino que la mujer tenía una voluntad de hierro. El perpetuo adolescente había transferido su dependencia de la figura paterna a otra nueva y más fuerte, y nada se podía hacer en esto. Un mes más tarde se celebró la boda, oficiada por un juez de paz, como había pedido la novia. El señor Derby, por consejo mío, no puso la más pequeña objeción, y él, mi esposa, mi hijo y yo asistimos a la breve ceremonia. Los demás invitados fueron un puñado de universitarios alocados. Escenas había comprado la vieja mansión de Crowninshield, en el campo, al final de High Street, y allí se instalaron tras un corto viaje a Innsmouth, de donde volvieron con 3 criados y algunos libros y enseres. Creo que lo que inclinó a Escenas a escoger a Kemp en vez de volver definitivamente a Innsmouth fue no tanto una consideración hacia Edward y su padre, como el deseo personal de estar cerca de la universidad, su biblioteca y el puñado de pretenciosos. Cuando Edward vino a verme después de la luna de miel lo encontré ligeramente cambiado. Escenas le había convencido de que se afeitase el escaso bigote. Pero había algo más. Lo veía más grave, más pensativo, su mohín habitual de pueril rebeldía se había convertido en un gesto casi de genuina tristeza. No estaba seguro de si me agradaba o me desagradaba el cambio. Desde luego, de momento me parecía más normalmente adulto que antes. Quizá el matrimonio le había sentado bien. ¿No significaría este cambio de dependencia un paso hacia la neutralización que podía conducirle finalmente a una independencia responsable? Vino solo, porque Escenas estaba muy atareada, se había traído de Innsmouth. Derby se estremecía cada vez que pronunciaba ese nombre, una enorme cantidad de libros y aparatos, y estaba terminando la restauración de la casa y el parque de Crowninshield. La casa que ella tenía en esa ciudad era un lugar de lo más inquietante, pero había visto allí objetos que le habían permitido saber cosas sorprendentes. Progresaba deprisa en el saber esotérico, ahora que contaba con la dirección de Escenas. Algunos de los experimentos que ella proponía eran muy osados y radicales, no se sentía con libertad para describírmelos, pero tenía confianza en los poderes e intenciones de ella.
Los tres criados eran muy extraños, una pareja increíblemente vieja que había estado con Efrem y aludía a veces a él y a la muerte de la madre de Escenas de una manera enigmática, y una moza morena de facciones marcadamente anómalas y que parecía exudar un perpetuo olor a pescado. 3. Durante los 2 años siguientes las visitas de Derby se fueron espaciando. Podían pasar 2 semanas sin que oyese los consabidos 3 pausados toques en la puerta, y cuando venía, o cuando iba yo a verlo, cosa que también se iba volviendo cada vez menos frecuente, lo encontraba poco dispuesto a hablar de temas importantes. Se había vuelto reservado sobre aquellos estudios ocultos en los que solía explayarse y debatir con detalle, y prefería abordarlos con su esposa. Ella había envejecido tremendamente desde su matrimonio, al extremo de que ahora parecía mayor que él. Su rostro tenía la expresión más concentradamente determinada que había visto yo en mi vida, y su aspecto entero parecía adquirir un carácter vagamente repulsivo imposible de precisar. Mi mujer y mi hijo lo notaron también, y poco a poco dejamos los 3 de visitarla, decisión que, comentó Edward con una pueril falta de tacto muy suya, ella agradecía profundamente. De tiempo en tiempo, los Derby emprendían un largo viaje, ostensiblemente a Europa, aunque Edward a veces insinuaba destinos más oscuros. Pasado el primer año, la gente empezó a hablar del cambio que había dado Edward Derby. Eran comentarios casuales, porque se trataba de algo puramente psicológico, pero ponían de relieve detalles interesantes. De cuando en cuando se observaba que Edward tenía una expresión y hacía cosas totalmente incompatibles con su blandura natural. Por ejemplo, aunque antes jamás había conducido un coche, ahora se le veía entrar y salir del paseo de la vieja Crowninshield con el potente Packard de Escenas, conduciendo como un experto y metiéndose en el tráfico con una habilidad impensable en él. Al parecer, en esos casos regresaba siempre de un viaje, o lo emprendía no se sabía dónde, aunque casi siempre tomaba la carretera de Innsmouth. Extrañamente, la metamorfosis no era del todo agradable. La gente decía que en esas ocasiones se parecía demasiado a su mujer, o al propio Ephraim Watt, o quizá, por ser tan raro ese comportamiento en él, parecía antinatural. A veces, horas después de salir en esa dirección, regresaba recostado en el asiento de atrás, con el ademán abandonado, con un chofer o un mecánico obviamente contratado al volante. También, su aspecto más habitual por la calle, en su cada vez más escasa ronda de contactos sociales, incluidas las visitas que me hacía a mí, puedo decir, era el de una persona indecisa, como en sus viejos tiempos, en cuanto a su pueril irresponsabilidad, era más marcada aún que en el pasado. Y mientras el rostro de Escenas envejecía, el de Edward, salvo en esas ocasiones excepcionales, se relajaba en una especie de exagerada inmadurez, excepto cuando cruzaba por él un asomo de tristeza o de comprensión. Era verdaderamente desconcertante. Entretanto, los Derby se habían apartado casi por completo del alegre círculo de universitarios, no porque no se sintiesen a gusto entre ellos, como nos enteramos, sino porque sus actuales estudios horrorizaban a los más insensibles de ese grupo de decadentes. 659. Fue al tercer año de casado cuando Edward empezó a hacer claras alusiones a cierto temor y descontento, dejaba caer comentarios sobre que las cosas estaban yendo demasiado lejos, y hablaba oscuramente de que necesitaba salvar su identidad. Al principio no hice caso de esas quejas, pero, pasado un tiempo, le pregunté con cautela, al recordar lo que la hija de mi amigo había contado sobre el poder hipnótico que Escenas había ejercido sobre sus compañeras de clase, que creyeron estar en el cuerpo de ella y que se vieron a sí mismas al otro lado de la clase. Mis preguntas parecieron llenarle de alarma a la vez que de agradecimiento, y murmuró que quería tener una seria conversación conmigo más adelante. Por esas fechas murió el anciano señor Derby, algo de lo que, a la postre, tuve que alegrarme. Fue un golpe para Edward, pero no se desmoronó. Había visto poquísimas veces a su padre desde que se había casado, dado que Escenas acaparaba todo su sentido del afecto para con la familia.
Algunos le tildaron de insensible ante esta pérdida, sobre todo cuando empezaron a verlo más a menudo conduciendo de manera jovial y desenvuelta. Ahora quería volver a la vieja mansión de Derby, pero Asenath se empeñaba en seguir viviendo en Crowninshield, a la que ella se había adaptado muy bien. No mucho después, mi mujer se enteró de algo curioso por una amiga, una de las pocas que no había dejado de tratar a los Derby. Había llegado al final de High Street y se dirigía a visitar a la pareja cuando vio salir del paseo un coche a toda velocidad, con Edward singularmente dueño de sí y la cara sonriente por encima del volante. Al llamar al timbre, la repulsiva criada le dijo que Cenas había salido también. Sin embargo, cuando se iba, alzó los ojos casualmente hacia la casa y allí, en una ventana de la biblioteca de Edward, vio un rostro que se retiró rápidamente, un rostro cuya expresión de sufrimiento, de derrota, de desilusionada desesperanza, era indeciblemente conmovedora. Era, lo que parecía increíble, dada su habitual actitud autoritaria, el rostro de Cenas. Y sin embargo, la amiga de mi mujer juraba que la mirada triste y confundida que asomaba por aquellos ojos era la del pobre Edward 660. Las visitas de Edward se volvieron ahora algo más frecuentes y sus alusiones, en ocasiones, más concretas. No era creíble lo que contaba, ni siquiera en la Arkham legendaria y secular, pero se explayaba sobre su saber oscuro con una sinceridad y un convencimiento que me hacían temer por su equilibrio mental. Hablaba de terribles reuniones en lugares solitarios, de ruinas ciclópeas en el corazón del bosque de Men, de las que descendían inmensas escaleras que descendían a abismos nocturnos y secretos, de ángulos complicados que conducían, a través de muros invisibles, a otras regiones de espacio y tiempo, y de espantosos intercambios de identidades que permitían explorar regiones remotas y prohibidas de otros mundos y de continuos espacio-tiempo diferentes. De cuando en cuando apoyaba sus absurdas afirmaciones mostrándome objetos que me dejaban absolutamente estupefacto, objetos de un color engañoso y una textura desconcertante como nunca se han visto en la Tierra, cuyas curvas y superficies insensatas no obedecían a ningún propósito concebible ni seguían ninguna geometría imaginable. Estos objetos, decía, venían del exterior. Y su mujer sabía el modo de obtenerlos. A veces, pero siempre con voz susurrante y temerosa, contaba cosas del viejo Ephraim Watt, al que en otro tiempo había visto en la biblioteca de la universidad. Nunca era claro cuando se refería a él, sino que parecía darle vueltas a una duda horrible sobre si el viejo hechicero había muerto de verdad, tanto en el sentido espiritual como material. Había ocasiones en que Derby enmudecía de repente, en mitad de sus revelaciones, y yo me preguntaba si no habría adivinado escenas a distancia lo que estaba diciendo y le cortaba la palabra con algún mesmerismo telepático, con algún poder del tipo de los que había exhibido en el colegio. Seguro que sospechaba que Derby me contaba cosas, porque conforme pasaban las semanas, hacía más por impedirle que viniera, con palabras y miradas de un poder inexplicable. Solo venciendo grandes dificultades, conseguía Derby llegar a mi casa, porque aunque pretestaba ir a algún otro sitio, una fuerza invisible trababa sus movimientos o le hacía olvidar momentáneamente a dónde iba. Normalmente venía cuando escena salía. En su propio cuerpo, como dijo Edward extrañamente una vez. Pero ella siempre se enteraba después, los criados lo veían salir y regresar, aunque quizá juzgaba que no era prudente adoptar una medida demasiado radical. 4. Llevaba Derby casado más de 3 años cuando, aquel día de agosto, recibí el telegrama de Men. Hacía 2 meses que no lo veía, aunque había oído que estaba en viaje de negocios. Supuse que lo acompañaba escenas, si bien los chismosos que siempre andaban fisgando comentaban que había alguien en el piso de arriba, detrás de una de las ventanas de doble cortina. Incluso se habían fijado en las compras que hacían los criados. Y entonces el jefe de la policía de Chesuncook, 661, me telegrafió para informarme de que había salido del bosque un perturbado tambaleándose, sucio de barro y presa de un tremendo delirio, llamándome a gritos para que lo protegiera.
Era Edward, había podido recordar su nombre y el mío, y mi dirección. Chesapeake se encuentra en las proximidades del cinturón de bosque más espeso, salvaje e inexplorado de Maine, y llegar a ese pueblo en coche supone todo un día de dar tumbos por los caminos de un escenario fantástico y formidable. Encontré a Derby en una celda del cuartelillo, fluctuando entre el frenesí y la apatía. Me reconoció enseguida y prorrumpió en un torrente de incoherencias y explicaciones sin sentido en mi dirección. Dan, por el amor de Dios. El Pozo de los Sogots, 662. Abajo, al final de los 6000 peldaños. La abominación de las abominaciones, jamás la habría dejado que me llevara, y de repente descubro que estoy allí. ¡Ia! Subniguran. La figura se elevó del altar, y 500 aullaron. El ser encapuchado balaba, Camog. Camog, que era el nombre secreto de Efrem en el aquelarre. Y estaba allí, donde ella había prometido no llevarme. Un minuto antes estaba encerrado en la biblioteca, y de repente me descubro allí, donde ella había ido con mi cuerpo, en ese lugar de absoluta blasfemia, en el pozo impío donde comienza el reino tenebroso, y el vigilante guarda la puerta. He visto un Sogot, como cambiaba de forma. No puedo soportarlo, y no lo voy a soportar, la mataré si vuelve a mandarme allí, mataré a esa entidad, ella, él, lo que sea, y lo haré con mis propias manos. Tardé 1 hora en calmarlo, pero finalmente se apaciguó. Al día siguiente le compré ropa decente en el pueblo, y emprendimos el regreso a Arkham. Se le había pasado el acceso de histeria, y ahora iba callado, aunque empezó a murmurar oscuramente para sí cuando el coche atravesó Augusta, como si la visión de la ciudad le despertase recuerdos desagradables. Estaba claro que no quería volver a su casa, y teniendo en cuenta los fantásticos delirios que parecía sufrir con relación a su esposa, delirios seguramente derivados de alguna hipnótica ordalía a la que habría estado sometido, pensé que era mejor que no lo hiciese, así que decidí que se alojase en la mía durante un tiempo, por mucho que esto indispusiese a escenas contra mí. Después le ayudaría a tramitar el divorcio, porque con toda seguridad había factores de tipo psicológico que convertían su matrimonio en una especie de suicidio para él. Cuando salimos a campo abierto otra vez Derby enmudeció, dejé que cabeceara y dormitara un poco a mi lado mientras yo conducía. Cuando cruzábamos deprisa Portland, 663, en el crepúsculo, empezó a murmurar otra vez, más claramente que antes. Presté atención, y lo que entendí fue una retahíla de insensateces absolutamente desquiciadas sobre escenas. Era evidente que le había destrozado los nervios, porque había desarrollado toda una serie de alucinaciones en torno a ella. El trance en el que ahora se encontraba, murmuraba entre dientes, no era sino uno más de la larga lista. Estaba tomando posesión de él, y sabía que un día no le soltaría más. Incluso ahora lo dejaba libre probablemente porque no tenía más remedio, porque no podía tenerlo bajo su dominio durante mucho tiempo seguido. Constantemente tomaba el cuerpo de él y acudía a lugares innominados para asistir a ritos innominados, dejándole el suyo propio y encerrándolo en las habitaciones de arriba, pero a veces no podía mantenerlo separado, y de repente Edward volvía a su cuerpo para encontrarse súbitamente en algún lugar lejano, espantoso, desconocido. Algunas veces escenas lograba apoderarse otra vez de él, otras le era imposible. Y Derby se descubría a menudo perdido en alguna parte, como había ocurrido ahora. Una y otra vez tenía que buscar el camino de regreso desde distancias enormes, y pedir a alguien que condujese el coche por él, cuando lo encontraba. Lo peor era que escenas ocupaba cada vez más tiempo su cuerpo. Quería ser hombre, y ser totalmente humana, esa era la razón por la que se apoderaba de él. Había descubierto en Derby la combinación idónea de un cerebro sagaz con una voluntad débil. Un día lo desalojaría de su cuerpo y desaparecía con él, desaparecería para convertirse en un gran mago como su padre, y abandonaría a Derby encerrado en esa cáscara femenina que ni siquiera era del todo humana. Sí, ahora sabía lo que significaba tener sangre de Innsmouth.
Habían traficado con seres del mar, era horrible. El viejo Efrem había averiguado el secreto, y cuando envejeció, dio un paso espantoso para conservarse vivo. Quería vivir eternamente. Escenas lo lograría, ya había efectuado una prueba con éxito. Mientras Derby seguía mascullando, me volví a observarlo con atención, para comprobar la huella del cambio que había notado en él al verlo. Paradójicamente, parecía en mejor forma de lo habitual, más fuerte, más desarrollado y sin rastro de la malsana flacidez ocasionada por sus hábitos indolentes. Era como si hubiese estado realmente activo y hubiese hecho ejercicio por primera vez en su apoltronada vida. Supuse que Escenas, con su energía, le habría obligado a una actividad y una diligencia inusitadas en él. Pero justamente ahora su cerebro se hallaba en un estado lamentable, porque no paraba de mascullar extravagancias sobre su esposa, sobre la magia negra, sobre el viejo Efrem y sobre cierta revelación que acabaría convenciéndome incluso a mí. Repetía nombres que yo reconocía de haber hojeado en otro tiempo volúmenes prohibidos, y a veces me estremecía ante un hilo de coherencia mitológica, de convincente coherencia, que recorría sus divagaciones. De cuando en cuando se detenía, como haciendo acopio de valor para una revelación terrible y definitiva. Dan, ¿te acuerdas de él? Con la mirada feroz y con aquella barba despeluchada que no le encanecía. A mí me miró una vez, y no se me olvidará. Ahora ella mira igual. ¿Y sé por qué? Descubrió la fórmula en el Necronomicon. Aún no me atrevo a decirte la página. Cuando lo haga, podrás leerla y comprenderás. Entonces sabrás qué es lo que me ha tragado. Y sigue pasando y pasando, de un cuerpo a otro, y a otro, no piensa morir. Sabe romper el nexo de la llama de la vida, para que siga parpadeando aunque el cuerpo haya muerto. Te apuntaré alguna idea para que extraigas tú la conclusión. Escucha esto, ¿sabes por qué mi mujer se toma tanto trabajo para hacer la letra tumbada a la izquierda? ¿Has visto alguna vez algo escrito por Efrem? ¿Quieres saber por qué me estremecí al ver unas notas que había garabateado Escenas 664? ¿Escenas? ¿Existe tal persona? ¿Por qué creían que había veneno en el estómago de Efrem? Porque los Gilmen 665 bajan la voz al contar que chillaba como una criatura aterrorizada hasta que enloqueció y Escenas lo tuvo que encerrar en una habitación acolchada del ático donde la otra había estado. ¿Era el alma del viejo Efrem la que estaba encerrada allí? Pero, ¿quién encerró a quién? ¿Por qué estuvo buscando durante meses a alguien de mente penetrante y voluntad débil? ¿Por qué maldecía a su hija por no haber sido varón? Dime, Daniel Upton, ¿qué intercambio diabólico se perpetró en esa casa de horrores donde el monstruo blasfemo tuvo a su hija, confiada, indolente y semihumana, a su merced? ¿No le impuso ese intercambio definitivo, como ella acabará imponiéndomelo a mí? Y dime, ¿por qué ese ser que dice llamarse Escenas escribe con letra diferente cuando lo hace impremeditadamente y le sale idéntica a la de? Y entonces, ocurrió. La voz de Derby se fue elevando hasta convertirse en un chillido débil, atiplado, desquiciado, y de repente se cortó con un clic casi mecánico. Pensé en esas otras ocasiones en que, estando en mi casa, se interrumpía de pronto en mitad de una confidencia y casi daba la sensación de que la fuerza mental oscura y telepática de Escenas le había ordenado callar. Con todo, esto fue algo completamente diferente y, me pareció, infinitamente más horrible. El rostro que tenía junto a mí experimentó una convulsión que lo volvió unos momentos irreconocible, a la vez que le recorría el cuerpo una sacudida, como si los huesos, los órganos, los músculos, los nervios y las glándulas se reajustasen para adoptar una disposición diferente y otra personalidad en general. Me es imposible decir de dónde procedía el supremo horror. El caso es que me invadió tal oleada de náusea y repulsión, tal sensación de absoluta alienación y anormalidad, que perdí la fuerza con que sujetaba el volante.
La figura que estaba a mi lado parecía menos mi amigo que una monstruosa intrusión del espacio exterior, un foco detestable de malignas y desconocidas fuerzas cósmicas. Titubeé apenas un instante, y antes de que hubiera transcurrido otro segundo mi compañero había agarrado el volante y me había obligado a cambiar de asiento con él. Se había hecho totalmente de noche, y las luces de Portland quedaban ya muy atrás, de modo que no podía verle la cara. El fulgor de sus ojos, sin embargo, era extraordinario, por lo que comprendí que se hallaba en aquel estado de exaltación, tan opuesto a su habitual manera de ser, que muchas personas habían observado en él. Era asombroso e increíble que el apático Edward Derby, que jamás había sabido imponerse y no sabía conducir, me apartara y se pusiera al volante de mi propio coche. Sin embargo, eso era exactamente lo que acababa de ocurrir. Siguió un rato sin hablar, y yo, estupefacto, me alegré de que no lo hiciera. Al pasar por Vide Ferrisaco 666, las luces me permitieron verle la boca firmemente apretada y me estremecí ante el centelleo de sus ojos. La gente tenía razón, cuando le sobrevenía ese humor, se parecía horriblemente a su esposa y al viejo Efrem. No era de extrañar que inspirara aversión, había algo antinatural y diabólico en esa actitud, que yo percibía más siniestra aún por los desquiciados desvaríos que le había estado oyendo. Este hombre, a pesar de que conocía a Edward Pickman Derby de toda la vida, era un desconocido, una especie de intrusión venida de las tinieblas del abismo. No habló hasta que llegamos a un trecho oscuro de carretera, y cuando lo hizo, su voz sonó completamente desconocida. Era más baja, más firme y más segura que la que yo conocía. En cuanto a su acento y pronunciación, habían cambiado por completo. Sin embargo, vagamente, remotamente, de manera turbadora, me recordaba algo que no acababa de situar. En ese timbre, pensé, había un asomo de profunda y genuina ironía, no de la ficticia y aparente y vacía ironía de joven inexperto y sofisticado, que Derby adoptaba por lo general, sino de una ironía feroz, soterrada, penetrante y potencialmente malévola. Me dejó estupefacto lo repentinamente que sus balbuceos de pánico se habían cambiado en frialdad glacial. Espero que disculpes el ataque de hace un momento, dijo. Ya sabes cómo tengo los nervios, y confío en que no hagas caso de esas cosas. Como es natural, te agradezco infinitamente que hayas venido por mí, y quiero que olvides, también, la sarta de disparates que he estado diciendo sobre mi esposa y sobre todo lo demás. Es lo que ocurre cuando uno se sumerge demasiado en el estudio de un campo como el mío. Mi filosofía está llena de conceptos extraños, y cuando el cerebro llega al agotamiento idea toda suerte de aplicaciones imaginarias. A partir de ahora voy a tomarme un descanso. Probablemente dejarás de verme, pero no le eches la culpa a escenas. Este viaje ha sido un poco raro, pero no tiene nada de particular. Hay restos indios en el bosque del norte, monolitos y demás, que significan mucho para el estudio de las creencias y tradiciones antiguas, y escenas y yo los estamos investigando. Ha sido un trabajo extenuante, así que supongo que se me ha ido un poco la cabeza. Mandaré a alguien que recoja mi coche cuando llegue a casa. Un mes de descanso me volverá a poner en forma. No sé qué es lo que dije en esa conversación, porque la extrañeza que envolvía a la persona que tenía a mi lado me acaparaba por completo la conciencia. La sensación de un horror cósmico inacible iba aumentando por momentos hasta que por último me entraron unas ganas desesperadas de que terminara el viaje. Derby no mostraba ningún deseo de cederme el volante, pero me alegré de que atravesáramos Portsmouth y Newburyport 667 a gran velocidad. En el empalme donde la carretera tuerce hacia el interior y evita Innsmouth, casi temí que mi compañero tomara la de la costa desolada que atraviesa ese pueblo detestable. No fue así, sino que siguió veloz por Rowley e Ipswich 668 hacia nuestro destino. Llegamos a Arkham antes de la medianoche. Todavía estaban las luces encendidas en la vieja mansión de Crowninshield cuando llegamos. Derby bajó del coche,
Me dio las gracias otra vez apresuradamente y regresé a casa, solo, con una singular sensación de alivio. Había sido un viaje terrible, tanto más terrible cuanto que no sabía exactamente por qué, y no lamentaba nada el anuncio de Derby de que iba a dejar de verlo durante una temporada. Los 2 meses siguientes estuvieron repletos de habladurías. La gente comentaba que Derby se dejaba ver cada día más, con una energía nueva en él, y que en cambio a escenas casi nunca la veían las pocas personas que pretendían visitarla. Edward pasó a verme solo una vez, en el coche de escenas, después de que se lo trajeran de Maine, donde lo había dejado, exclusivamente a recoger unos libros que me había prestado. Noté su nuevo estado, y se entretuvo lo estrictamente necesario para expresar evasivamente unas palabras de cortesía. Estaba claro que no tenía nada que hablar conmigo cuando se hallaba en esa disposición. Observé que ni siquiera se había molestado en llamar al timbre con su vieja señal de 3 2 pulsaciones. Como en aquella noche del viaje de regreso, sentí un horror tenue, pero infinitamente profundo, que no me podía explicar, por lo que su rápida despedida me produjo un alivio enorme. A mediados de septiembre Derby estuvo fuera una semana, y algunos del grupo universitario decadente comentaron la novedad, insinuando que quizá había ido a encontrarse con un conocido líder de cierto culto, expulsado hacía poco de Inglaterra, que había establecido su sede en Nueva York, 669. En cuanto a mí, no se me iba de la cabeza el extraño regreso de Men. La transformación de la que había sido testigo me tenía hondamente afectado, y me sorprendía a mí mismo intentando una y otra vez encontrarle una explicación a eso y al horror que me había inspirado. Pero lo más extraordinario de todo eran los rumores sobre un llanto que se oía en la vieja casa de Crowninshield. Era una voz de mujer, y la gente más joven decía que sonaba como la de escenas. Solo se oía a raros intervalos, y a veces se interrumpía de pronto como sofocada a la fuerza. Corrió la noticia de que iban a abrir una investigación, pero el caso se diluyó al aparecer un día escenas por la calle, hablando animadamente con numerosas personas conocidas de ella, con las que se disculpó por sus recientes ausencias, comentando de pasada las depresiones y accesos de histeria que había sufrido una invitada de Boston. Nadie llegó a ver a esa invitada, pero el aspecto de escenas disipaba cualquier duda. Pero luego alguien complicó las cosas al insinuar que los sollozos, 1 o 2 veces al menos, habían sonado con voz de hombre. Un atardecer de mediados de octubre oí la familiar llamada de 3 2 timbrazos en la puerta. Acudí yo mismo a abrir. Encontré a Edward en la escalera y al instante me di cuenta de que había recobrado su vieja personalidad, con la que no lo había visto desde aquellos frenéticos desvaríos durante el terrible viaje de regreso de Chesapeake. Su cara sufría espasmos con una mezcla de extrañas emociones en la que parecían predominar el miedo y el triunfo. En el instante de cerrar la puerta miró furtivamente hacia atrás, por encima del hombro. Mientras me seguía desmañadamente al despacho, me pidió un whisky para calmar los nervios. Me abstuve de preguntarle y esperé a que abordase lo que tuviera que decir. Finalmente se decidió a hablar con voz estrangulada. Escena se ha marchado, Dan. Anoche tuvimos una larga conversación, aprovechando que los criados estaban fuera, y la he obligado a prometerme que no volverá a agobiarme. Naturalmente, yo contaba con ciertas bazas de las que nunca te he hablado. No tuvo más remedio que ceder, pero se enfureció muchísimo. Ha hecho las maletas y se ha ido a Nueva York, ha salido a tiempo de coger el tren de las 8:20 para Boston. Supongo que la gente empezará a hablar, pero me da igual. No digas por ahí que nos hemos peleado. Si acaso, que se ha ido por un tiempo para realizar un trabajo de investigación. Probablemente se quedará con uno de esos horribles grupos de devotos. Espero que se marche al oeste y pida el divorcio. De todos modos le he hecho prometer que no se acercará más a mí y me dejará en paz. Ha sido horrible, Dan. Me estaba robando el cuerpo, me estaba desalojando de él, me estaba convirtiendo en su prisionero.
Así que he permanecido pasivo, he fingido que la dejaba hacer, pero sin bajar la guardia. Así podría tramar un plan, si procedía con cuidado, porque ella no puede propiamente leer el pensamiento, ni captar los detalles. Lo único que es capaz de percibir es mi disposición general a rebelarme. Pero siempre me ha juzgado inofensivo. Jamás se le ha ocurrido pensar que podría vencerla, pero yo tenía una o dos fórmulas que han funcionado. Miró por encima del hombro y tomó otro sorbo de whisky. Esta mañana, cuando han vuelto esos malditos criados, los he despedido. Les ha sentado fatal e insistían en saber por qué, pero al final se han ido. Son de su especie, gente de Innsmouth, y estaban muy apegados a ella. Pero por fin se han ido. Espero que me dejen en paz, no me ha gustado nada su risa al marcharse. Volveré a contratar a los antiguos criados de mi padre que pueda. Pienso mudarme a mi casa otra vez. Imagino, Dan, que pensarás que estoy loco, pero la historia de Arkham alude a cosas que están en la línea de lo que te he contado y de lo que voy a contarte. Has presenciado, además, uno de esos cambios, en el coche, mientras te hablaba de escenas, en el viaje de vuelta de Men. Fue cuando se apoderó de mí, cuando me desalojó de mi cuerpo. Lo último que recuerdo de ese viaje es que estaba tratando de contarte la clase de demonio que es. Entonces entró en mí, y al instante siguiente me encontraba en mi casa, en la biblioteca, donde esos malditos criados me tenían encerrado, y ocupando el cuerpo de ese maldito demonio que ni siquiera es humano. Porque sabrás que es a ella a quien trajiste de regreso en tu coche, esa loba depredadora, metida en mi cuerpo. Tuviste que notar la diferencia. Me estremecí mientras Derby hacía una pausa. Por supuesto que había notado la diferencia, aún así, podía aceptar una explicación tan descabellada como la que acababa de dar. Pero mi trastornado visitante se estaba poniendo cada vez más alterado. Tenía que protegerme, Dan, no podía hacer otra cosa. Se habría apoderado definitivamente de mí en la fiesta de Todos los Santos. Esa gente celebra un aquelarre al otro lado de Chesapeake, y el sacrificio habría supuesto la sanción final. Me habría suplantado definitivamente. Ella habría sido yo, y yo habría sido ella, para siempre, demasiado tarde. Mi cuerpo habría sido suyo para siempre. Y habría sido hombre, y completamente humana, como quería, y supongo que me habría eliminado, habría matado a su antiguo cuerpo conmigo dentro, igual que había hecho antes, como ella, o él, o lo que sea, había hecho antes. El rostro de Edward, en ese momento, se desfiguró atrozmente, se acercó de manera inquietante al mío, al tiempo que su voz se iba debilitando hasta convertirse en un susurro. Quiero que sepas lo que iba a revelarte en el coche, que ella no es en absoluto escenas, sino el mismísimo viejo Ephraim 670. Yo lo sospechaba ya desde hacía año y medio, pero ahora lo sé. Su letra lo delata cuando escribe de manera impensada, unas veces le sale la letra idéntica punto por punto a la de los manuscritos de su padre, otras dice cosas que nadie más que el viejo Ephraim podría saber. Intercambió el cuerpo con ella cuando comprendió que iba a morir. Escenas fue la única persona que pudo encontrar con el tipo exacto de cerebro y lo bastante débil de voluntad. Se quedó con su cuerpo, igual que ahora casi se queda ella con el mío, y a continuación envenenó el viejo cuerpo en el que había metido a su hija. ¿No has visto docenas de veces fulgurar el alma del viejo Ephraim en el centelleo diabólico de los ojos de ella y de los míos cuando ella gobernaba mi cuerpo? Estaba jadeando, así que cayó para recobrar aliento. Yo no dije nada, y cuando reanudó su discurso, su voz sonó más calmada. Está para que lo encierren en un manicomio, pensé, pero no sería yo quien lo mandase allí. Tal vez con el tiempo, y libre de escenas, volviera a la normalidad. Pero me daba cuenta de que no iba a querer meterse en morbosos ocultismos nunca más. Ya te seguiré contando, ahora necesito descansar.
Te contaré de los horrores prohibidos a los que me llevaba Escenas y de los horrores seculares que aún hoy existen enquistados en rincones remotos, con unos pocos sacerdotes monstruosos para mantenerlos vivos. Hay individuos que saben cosas del universo que nadie debería saber y pueden hacer cosas que nadie debería poder hacer. Yo me había metido hasta el cuello en esas materias, pero se ha acabado. Ahora mismo, si fuese bibliotecario de la Miskatonic, quemaría el maldito Necronomicon y todas esas obras. Pero Escenas ya no puede nada contra mí, dejaré esa casa maldita y me instalaré en la mía. Tú me ayudarás, lo sé, si necesito ayuda, con esos criados diabólicos, quiero decir, y en caso de que la gente se vuelva demasiado curiosa a propósito de Escenas. Porque no puedo dar a nadie su dirección. Además, hay ciertos grupos de indagadores, o sea, ciertos cultos, que podrían interpretar mal nuestra ruptura, y algunos tienen ideas y métodos condenadamente singulares. Sé que estarás a mi lado si algo ocurre. Incluso tengo que contarte cosas que pueden escandalizar. Convencí a Edward de que se quedara esa noche a dormir en una de las habitaciones de huéspedes, y por la mañana pareció más calmado. Charlamos de ciertos arreglos para mudarse otra vez a la mansión de su familia y esperé que no perdiese tiempo en efectuar la mudanza. La tarde siguiente no vino, pero lo vi con frecuencia en las semanas sucesivas. Aludíamos lo menos posible a cosas extrañas y desagradables, pero hablábamos de la reparación que había que hacer a la vieja casa de los Derby y de los viajes que Edward prometía realizar con mi hijo ese verano. A Escenas casi ni la nombrábamos, porque yo veía que el asunto le afectaba sobremanera. Naturalmente, el chismorreo era general, pero no era el único que corría sobre la extraña pareja de Crowninshield. Hubo una cosa que me inquietó, y fue lo que dejó caer el banquero de Derby en el club Miskatonic, llevado de un exceso de locuacidad, sobre que Edward mandaba regularmente cheques a un matrimonio, Moses y Abigail Sargent, y a una tal Eunice Babsen, los tres de Innsmouth. Parecía como si los criados mal encarados le estuviesen sacando alguna clase de tributo. 671, aunque él no me había dicho nada del asunto. Yo estaba deseando que llegase el verano y las vacaciones de mi hijo en Harvard para llevar a Edward a Europa. No tardé en darme cuenta de que no se reponía lo deprisa que yo esperaba, porque en sus esporádicas explosiones de alegría había algo de histeria y sus momentos de miedo y depresión eran demasiado frecuentes. La vieja casa de los Derby quedó totalmente lista en diciembre, pero Edward no cesaba de dar largas al momento de la mudanza, aunque detestaba y le asustaba Crowninshield, parecía que estaba encadenado a esa mansión. No se decidía a recoger las cosas e inventaba toda clase de excusas para posponer ese trabajo. Cuando se lo hice notar, pareció alarmarse inexplicablemente. Un día el viejo mayordomo de su padre, que estaba allí con el resto de los criados que había vuelto a contratar, me dijo que los ocasionales vagabundeos que efectuaba Edward por la casa, sobre todo por el sótano, eran de lo más extraños y que no le sentaban nada bien. Le pregunté si no era que Escenas le estaba escribiendo cartas atormentadoras, pero el mayordomo dijo que no llegaba ninguna clase de correo con aspecto de ser de ella. Una noche, alrededor de Navidad, Derby sufrió una crisis mientras estaba conmigo. Yo había encaminado la conversación hacia los viajes del próximo verano, cuando de repente profirió un grito y se levantó de un salto con una expresión de terror indecible, de un pánico y una repugnancia como solo podrían causar a una mente sana los abismos inferiores de pesadilla. Mi cerebro. Mi cerebro. Dios mío, Dan, tiran de él, desde fuera, golpeando, arañando. Es ella, incluso ahora. Efrem, Kamob. Kamob. El pozo de los Ogots. Ia. Subnigurat. La cabra con 1000 cabritos. La llama, más allá del cuerpo, más allá de la vida, en la tierra, oh, Dios. Lo volví a sentar en la butaca y le vertí en la boca un poco de vino al tiempo que su frenesí se apagaba en una estúpida apatía. No se resistió,
pero seguía moviendo los labios como si hablara consigo mismo. Un momento después me di cuenta de que intentaba decirme algo, me incliné y acerqué el oído a su boca para captar sus palabras. Otra vez, está intentando, debí haberlo sabido, nada puede detener esa fuerza, ni la distancia, ni la magia, ni la muerte, viene y viene, casi siempre de noche, no puedo huir, es horrible, Dios mío, Dan, si supieras lo horrible que es. Cuando se hundió en el estupor le acomodé unas almohadas y dejé que le venciera el sueño normal. No llamé al médico porque sabía que iba a decir sobre su salud mental y quería darle una oportunidad a la naturaleza, si podía ser. Se despertó a medianoche y lo subí a acostarse, pero por la mañana se había ido. Había abandonado la casa sin ruido y su mayordomo, cuando llamé por teléfono, dijo que estaba allí, paseando inquieto arriba y abajo en la biblioteca. Después de eso, Edward se vino abajo rápidamente. No volvió a visitarme, pero yo iba a verlo a diario. Siempre lo encontraba sentado en la biblioteca, mirando al vacío y con una actitud sorprendente de estar escuchando. A veces hablaba con coherencia, pero siempre de cosas triviales. Ante cualquier alusión a su estado, a los planes futuros o a escenas, reaccionaba de manera frenética. Su mayordomo me dijo que por las noches le acometían unos ataques espantosos durante los cuales corría peligro de atentar contra sí mismo. Tuve una larga conversación con su médico, su banquero y su abogado, y finalmente llevé al primero con 2 colegas especialistas para que lo reconociesen. La agitación que le produjeron las primeras preguntas no pudo ser más violenta y lastimosa, y esa noche un coche cerrado trasladó su desdichado cuerpo, entre forcejeos, al sanatorio de Arkham. Me nombraron tutor suyo, y empecé a visitarlo 2 veces por semana. Casi se me saltaban las lágrimas oyendo sus gritos desquiciados, sus cuchicheos sobrecogidos, y la espantosa insistencia con que repetía frases como, tuve que hacerlo, me arrastrará, abajo, al hoyo oscuro, madre. Dan. Sálvadme. Nadie sabía qué posibilidades de recuperación tenía, aunque yo intentaba no perder las esperanzas. Edward debía tener un hogar si salía de todo esto, así que trasladé a su servidumbre a la mansión Derby, ya que sin duda sería el lugar que elegiría en su sano juicio. No sabía qué decidir sobre Crowninshield con sus complejas disposiciones y sus colecciones de objetos absolutamente inexplicables, así que de momento no hice nada, solo ordené a la doncella de Derby que fuese una vez a la semana a limpiar el polvo de las habitaciones principales y al calefactor que calentase la casa ese día. La víspera de la Candelaria llegó la pesadilla final, precedida, con cruel ironía, por un destello de engañosa esperanza. Esa mañana de finales de enero, el sanatorio telefoneó para informarme que Edward había recobrado de repente la razón. Tenía muy deteriorada la memoria continua, dijeron, sin embargo, era evidente que había vuelto a la lucidez. Por supuesto, debía continuar un tiempo más en observación, pero su recuperación no ofrecía dudas. Si no pasaba nada, podría irse a casa en una semana. Corrí desbordante de alegría. Pero cuando una enfermera me pasó a la habitación de Edward, me quedé confundido. El paciente se levantó a saludarme y me tendió la mano con amable sonrisa, pero inmediatamente percibí la enérgica personalidad que tan ajena era a él, la competente personalidad que yo había encontrado vagamente horrible y que el propio Edward me había asegurado que era el alma invasora de su esposa. Tenía la misma mirada intensa, igual que la de Escenas y la del viejo Ephraim, y la misma firmeza de boca. Y cuando habló, pude notar la misma ironía helada y penetrante en la voz, la misma profunda ironía, impregnada de maldad potencial. Esta era la persona que había conducido mi coche en medio de la oscuridad hacía 5 meses, persona a la que no había visto desde aquella breve visita en la que olvidó su vieja forma de llamar y había removido dentro de mí brumosos temores, y ahora me llenó de la misma oscura sensación de blasfema extrañeza y de cósmico pavor.
Habló afablemente de las formalidades para abandonar el sanatorio y no me quedó otra opción que asentir, a pesar de las sorprendentes lagunas que afloraban a su memoria reciente. Yo notaba que allí pasaba algo terrible, algo indeciblemente raro y anormal. Percibía un horror que no se me alcanzaba. Ante mí tenía una persona perfectamente lúcida. Pero ¿era de verdad el Edward Derby que yo conocía? Y, si no, ¿quién era y dónde estaba Edward? Debían dejarlo en libertad, tenerlo encerrado o eliminarlo de la faz de la tierra. Había algo abismalmente sardónico en todo lo que este ser decía. Sus ojos de escenas confirieron una burla especial y desconcertante a lo que dijo sobre la pronta libertad obtenida mediante un confinamiento especialmente reducido. Debí de comportarme con torpeza, pero me alegré de batirme en retirada. Todo ese día y el siguiente los pasé dándole vueltas a la situación. ¿Qué había sucedido? ¿Qué clase de mente asomaba por aquellos ojos ajenos en el rostro de Edward? Era incapaz de pensar en otra cosa que en este enigma brumoso y terrible, así que desistí de ocuparme de mi trabajo. A la mañana siguiente me llamaron del sanatorio para informarme que el paciente no había experimentado ningún retroceso, y al llegar la noche me sentía a punto de sufrir una crisis nerviosa, estado que admito, a riesgo de que digan que eso fue lo que tiñó la experiencia que sufrí después. No tengo nada que decir a eso, salvo que ninguna locura que a mí me afectase podría explicar todas las evidencias. 7. Por la noche que siguió a esa segunda tarde, un absoluto horror estalló sobre mí, anegándome el espíritu en un pánico negro y opresivo del que nunca conseguiré librarme. Empezó con una llamada telefónica poco antes de las 12 de la noche. Yo era el único que estaba levantado y, adormilado, cogí el auricular en la biblioteca. Me pareció que no había nadie al otro lado de la línea y estaba a punto de colgar e irme a la cama cuando capté un ligerísimo ruido. Estaba alguien haciendo esfuerzos por hablar. Al prestar atención, oí una especie de gorgoteo semilíquido, glub, 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 con una serie de separaciones que sugerían palabras o sílabas ininteligibles. Pregunté, ¿quién es? Pero la única respuesta fue, glub, 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 672. Solo cabía suponer que era un ruido mecánico, pero pensando que quizá el aparato estaba estropeado y era capaz de recibir pero no emitir, añadí, no le oigo bien. Cuelgue y llame a información. Acto seguido, oí que colgaban el receptor en el otro extremo. Eso fue, repito, poco antes de las 12. Cuando más tarde localizaron esa llamada, se descubrió que procedía de la casa de Crowninshield, si bien faltaba media semana para que la doncella tuviese que ir a limpiar. Solo diré lo que encontraron allí: una remota bodega con el piso levantado, huellas, barro, un armario saqueado con violencia, marcas desconcertantes en el teléfono, material de escritura utilizado con torpeza y un hedor repugnante que lo invadía todo. La policía, pobres necios, tiene sus cómodas teorías y todavía anda buscando a esos siniestros criados despedidos que han desaparecido en medio de la actual efervescencia. Hablan de una venganza macabra por cosas que les habían hecho y dicen que yo estaba incluido por ser el amigo más allegado de Edward y su consejero. ¡Idiotas! ¿Acaso imaginan que esos brutos serían capaces de imitar la letra de nadie? ¿Qué podrían haber traído lo que llegó después? ¿Acaso están ciegos a los cambios de ese cuerpo que fue de Edward? En lo que a mí respecta, ahora creo en todo lo que Edward Derby me contó. Hay horrores más allá del límite de la vida que ni siquiera sospechamos, y a veces el hombre los introduce en nuestra esfera con su maligna curiosidad. Escenas, evocaron a ese demonio, y engulleron a Edward como me están engullendo a mí. ¿Puedo estar seguro de que no corro peligro? Esos poderes sobreviven a la forma física. Al día siguiente, por la tarde, cuando logré salir de mi postración y fui capaz de caminar y hablar con coherencia, fui al manicomio y lo maté, por Edward y por el mundo, pero puedo estar seguro, mientras no sea incinerado.
Conservan el cuerpo para que diversos doctores le practiquen autopsias absurdas, pero repito que deben incinerarlo. Tienen que incinerar eso que no era Edward cuando lo maté. Me volveré loco si no lo hacen, porque puede que sea yo el siguiente. Pero no soy débil de voluntad y no permitiré que me socaven los terrores que bullen alrededor. Una vida ha vivido en Ephraim, en escenas y en Edward, en quien ahora. No dejaré que me desaloje de mi cuerpo, no intercambiaré el alma con ese cadáver acribillado del manicomio, pero dejadme contar ese horror final. No hablaré de lo que la policía persiste en ignorar, los rumores sobre ese ser contrahecho, grotesco y maloliente con el que se cruzaron al menos 3 viandantes en Haight Street poco antes de las 2, y la naturaleza de unas huellas de pisadas en ciertos lugares. Solo diré que hacia las 2 me despertaron unas llamadas con la aldaba y con el timbre, alternadas, vacilantes, en una especie de débil desesperación, cada una intentando imitar la vieja señal de Edward de 3 pausados toques. Sacado de la pesadez del sueño, la confusión se apoderó de mi cerebro. Derby estaba en la puerta, y recordaba su antigua señal. Esa nueva personalidad no la había recordado, había vuelto Edward súbitamente a su propio estado. ¿Por qué venía aquí, con tan evidente nerviosismo y premura? ¿Lo habían dejado en libertad antes de lo previsto, o se había escapado? Quizá, pensé mientras me echaba encima una bata y bajaba a saltos la escalera, al volver a su propio yo había empezado a delirar y a agitarse, habían tratado de reducirlo y eso le había empujado a una carrera desesperada por la libertad. Fuera lo que fuese, era el buen Edward otra vez, y yo iba a ayudarlo. Al abrir la puerta a la oscuridad enmarcada por los olmos, una ráfaga de aire insoportablemente fétido estuvo a punto de hacerme perder el conocimiento. Asfixiado por las náuseas, durante un segundo apenas me di cuenta de la figura contrahecha, gibosa, de pie en lo alto de la escalinata. La llamada había sido de Edward, pero ¿quién era esta parodia inmunda y encogida? ¿Dónde se había escondido Edward en tan poco tiempo? Había llamado al timbre tan solo un segundo antes de que yo abriese. El recién llegado traía puesto un abrigo de Edward, con el bajo casi rozando el suelo y dobleces en las mangas, aunque le seguían ocultando las manos. En la cabeza llevaba un sombrero flexible bien encasquetado, y una bufanda negra que le ocultaba la cara. Al dar yo un paso adelante dubitativo, la figura emitió un sonido semilíquido como el que había oído por teléfono, glub, glub, y me tendió una hoja, escrita con letra apretada, pinchada en la punta de un lápiz largo. Todavía mareado por la insufrible fetidez, agarré el papel e intenté leerlo a la luz del portal. La letra era incuestionablemente de Edward. Pero, ¿por qué me mandaba un escrito cuando se había acercado a llamar, y por qué le había salido una letra tan torpe, tan tosca, tan temblona? No lograba leer nada a la luz mortecina, así que retrocedí al recibimiento. La figura enana me siguió maquinalmente, pero se detuvo en el umbral. El olor de este extraño mensajero no podía ser más nauseabundo, y esperé, no en vano, gracias a Dios, que mi mujer no se despertase y lo notara. Entonces, mientras leía el papel, sentí que se me aflojaban las rodillas y se me nublaba la vista. Cuando recobré la conciencia estaba tendido en el suelo, con el execrable papel sujeto en mi mano derecha, rígida de terror. Ponía lo siguiente: Dan, ve al sanatorio y mátalo. Elimínalo. Ya no es Edward Derby. Se ha apoderado de mí, me refiero a escenas, que lleva muerta 3 meses y medio. Te mentí cuando te dije que se había ido. La he matado. No tenía más remedio. Fue de repente, mientras ocupaba yo mi propio cuerpo, y estando solos. Cogí un candelero y le descargué un golpe en la cabeza. De lo contrario, el día de todos los santos habría tomado posesión de mí definitivamente. La enterré en la bodega más alejada, debajo de unas cajas, luego borré las huellas. Por la mañana los criados entraron en sospechas, pero ocultan tales secretos que no se atreven a ir a la policía. Los he despedido, sabe Dios qué harán,
ellos y los de su mismo culto. Durante un tiempo, pensé que había hecho bien. Después, empecé a sentir que tiraban de mi cerebro. Comprendí lo que significaba, debí haber tenido en cuenta esa eventualidad. Un alma como la suya, o de Efrem, vive medio desprendida y subsiste indemne después de la muerte, mientras dura el cuerpo. Se estaba apoderando de mí, forzándome a intercambiar el cuerpo con ella, tomando posesión de mi cuerpo y metiéndome en su cadáver enterrado en la bodega. Yo sabía lo que vendría, por eso estallé, y tuvieron que encerrarme en el manicomio. Entonces ocurrió, sentí que me asfixiaba en la oscuridad, encerrado en la carcasa podrida de escenas, en la bodega, debajo de las cajas que yo mismo había puesto encima. Y comprendí que había tomado posesión de mi cuerpo en el sanatorio, para siempre. Porque acababa de pasar el día de Todos los Santos, y el sacrificio surtiría efecto aún sin la presencia de ella en el lugar. Lúcida, estaría a la espera de ser liberada y convertirse en una amenaza para el mundo. Me sentí desesperado, y a pesar de todo, me abrí una salida con las uñas. Mi deterioro está demasiado avanzado para hablar. No he logrado telefonearte, pero aún puedo escribir. Me las arreglaré como sea, y te llevaré estas últimas palabras de advertencia. Mata a ese demonio si en algo valoras la paz y la tranquilidad del mundo. Procura que sea incinerado. Si no lo haces, alargará su vida una y otra vez, pasando interminablemente de un cuerpo a otro, y no sé qué puede llegar a hacer. Aléjate de la magia negra, Dan, es cosa del demonio. Adiós. Has sido un gran amigo. Cuenta a la policía cualquier cosa que no les resulte difícil creer, y siento haberte metido en esto. No tardará en llegarme la paz, esta carroña que me sujeta no va a retenerme mucho tiempo más. Confío en que puedas leer esto, y que mates a ese ser, mátalo, tu amigo. Ed. No leí el final hasta un rato después, ya que al tercer párrafo me había desmayado. Y volví a desmayarme cuando vi y olí lo que ocupaba el umbral, por el que entraba un aire tibio. El mensajero no se movería nunca más, ni recobraría la conciencia. El mayordomo, hombre de nervios más firmes que yo, no perdió el aplomo ante lo que encontró por la mañana en el recibimiento. Lejos de eso, telefoneó a la policía. Cuando llegaron, me había subido a la cama. En cuanto al otro bulto, seguía en el mismo sitio donde se había desplomado por la noche. Los agentes tuvieron que taparse la nariz con el pañuelo. Lo que finalmente encontraron dentro del lío de ropas de Edward fue un horror semilíquido, 673. Había huesos también, con el cráneo hundido. Cierto trabajo dental permitió identificar ese cráneo, inequívocamente, como el de Escenas.